La historia comienza con esta pareja estando dispuestos a casarse y empezar una vida juntos. Lo malo, o no sé si decirlo así, es que su esposo llamado Hajime es un otaku y ella no entendía ese gusto que tenía él de tanto ver anime, aunque tampoco a ella le desagradaba, solamente no lo entendía. Pero bueno, Kaoru, que así se llama ella, está casada con Hajime, un otaku promedio que tiene un trabajo por internet en un blog personal, en el cual obviamente él gana dinero, aunque esté diciendo continuamente que odia el trabajo. Y aparte de eso, Hajime también es alguien desordenado y deja sus figuras y mangas mayormente eróticos por toda su sala, que la verdad no sé cómo puede aguantar eso de su esposo. Y ahora presentemos a Kaoru, que sí, ella es alguien mucho más normal, que tiene un trabajo en una oficina y que de vez en cuando sale con sus amigas. Y la verdad también destaquen más cosas, pero eso ya lo iremos viendo después. Y ya una vez de haber dicho todo esto, ellos deciden salir a ver una película que obviamente es una de anime, ya que Hajime le quería hacer una reseña para ponerlo en su blog. Solo que al terminar de verla, para Kaoru le pareció una buena película, mientras que para Hajime dice que es el anime más cliché que ha visto, donde el protagonista no avanzaba nada y aparte también tenía un humor muy infantil. Así que en conclusión se darán cuenta que a él no le gustó la película. Después conocemos a esta persona llamada Youta, quien es el hermano menor de Hajime, que sí, a primera vista parece una chica, pero no, en verdad es un vato. Quien es alguien que dibuja mangas que son generalmente yaoi. Y sí, en uno de sus mangas publicados, él hizo que Youta y su hermano sean pareja. Por donde se ve eso demuestra que él no está bien de la cabeza. Pero a pesar de eso, Hajime todavía lo aguantaba, y como ellos empezaron a hablar de una forma que solo los otakus entendían, Kaoru quedó confundida. Ya que a veces cuando algunos otakus hablan entre sí es difícil comprenderlos. Y no me refiero a esos que dicen senpai o nichan, esos tipos no son otakus, son pendejos. Luego de eso su hermano ya se había quedado hasta muy tarde y por eso Kaoru dijo que podía pasar aquí la noche. Solo que este conche su madre se empezó a bajar el pantalón y decía que hace tiempo que no pasaba una noche con otras personas. Y sí, por eso lo terminaron botando. Después conocemos a las amigas de Kaoru, las cuales vinieron a conocer a su esposo, y ella al menos esperaba que él no haga ninguna locura. Pero cuando se apareció Hajime, él traía puesto una cabeza de caballo, y por eso su esposa le dio una tremenda putiza para que se comportase. Y luego de eso se vuelve a aparecer Youta para contarles a los otros sobre sus dificultades para tener amigos. Y Hajime también pasaba por algo similar, pero a él no le importa porque ya tiene a su esposa. Aunque a su hermano sí le importaba demasiado, y por eso le dijo a Hajime que sea su amigo, y él aceptó sin ningún problema. Lo malo es que este volvió a empezar con sus homosexualidades, y por eso lo volvieron a votar. Después Hajime dejó de actualizar su blog para por fin encontrar un trabajo de verdad, y Kaoru terminó impresionada y ya no tendría que cambiar de tema cuando alguien le preguntase sobre el trabajo de su esposo. Lo malo es que después de una semana él no encontró ningún trabajo. Así que Kaoru decidió revisar por si acaso si algo estaba mal en su currículum, y la verdad es que todo estaba mal, en especial la foto de perfil. Y por ende su esposa le dijo que mejor vaya a trabajar con Miki, quien era una persona que había conocido a Hajime anteriormente y que también había trabajado con él. Así que Hajime, al ver que esa era su única opción, lo trató de llamar. Pero cuando él contesta estaba molestísimo, ya que Miki se trató de comer a Youta. Hasta que se dio cuenta que el otro venía con un sable por debajo, y por eso le pedía explicaciones a Hajime, ya que él antes la había engañado diciendo que Youta era su hermana. Así que por compensación él decidió trabajar con Miki, y al llegar al trabajo de Miki él decidió darle otro trabajo al que tenía antes, y ese fue diseñador web, que sí lo podía hacer desde casa. Luego de eso, Kaoru termina llegando un día toda embriagada a su casa, y cuando pasó eso, el que más sufrió fue Hajime. Y cuando él le cuenta todo lo que había hecho ella, Kaoru no le termina creyendo. Así que él le dice que para la próxima vez que se embriague hará un video para que vea cómo ella se comporta. Pero Kaoru, en vez de esperar a que llegue una próxima vez, le dice a su esposo que mañana vayan a beber juntos. Aunque él obviamente ese día no pensaba tomar alcohol por si su esposa se salía de control. Y sí, terminó pasando lo inevitable, Kaoru se volvió a embriagar. Y ahí Hajime tampoco pudo hacer nada para detenerla. Así que al siguiente día le mostró todo lo que había hecho la noche anterior, desde atacar a algunos clientes hasta incluso subirse encima de él y vio. Después en otra situación, Kaoru terminó desmayándose, aunque cuando fue revisada por una de sus amigas que era doctora llamada Tanaka, le dijo que no tenía ningún problema. Pero aún así le dijo que deje de fumar, que la verdad no tiene nada que ver con el desmayo que acababa de pasar. Solo que aún así ella se lo imponía, para ya después de eso ir con su otra amiga llamada Rino, y ahí le contó todo sobre lo que le dijo Tanaka. Pero según Rino, dice que Tanaka le habrá dicho todo eso por su salud, y por eso a Kaoru no le quedaba más de otra que hacerles caso.
Y sí, la verdad logró aguantar sin cigarrillos durante un par de días, aunque después no tanto. Y por eso fue de vuelta con Tanaka para decirle por cuánto tiempo debía dejar de fumar. Y lo que ella le dijo fue que no se haga la pendeja, porque es más obvio que lo debía dejar para siempre. O por lo menos hasta que se olvidase de ellos. Y como parece faltaba mucho tiempo, Kaoru empezó a hacer cosas nuevas, como aprender a cocinar, porque la verdad de la comida se encargaba Hajime, ya que eso era una de las pocas cosas de las cuales él podía hacer bien. Mientras que Kaoru apenas podía preparar comidas simples y todavía con un sabor regular. Y por eso decidió ir con su padre, quien era un cocinero profesional y que obviamente trató de enseñarle a cocinar a su hija, pero ella nunca quiso aprender. Y mientras ellos hablaban, Hajime dijo que sería algo feo tener una esposa que no sepa cocinar. Y como su padre escuchó eso, le dijo con una cara más seria que si no retiraba lo que había dicho lo mataría. Aunque siendo sincero, anteriormente igual ya lo quería matar. Ya después Kaoru aprendió a cocinar, luego tuvo que cuidar a una de sus sobrinas, y como su sobrina no pasaba de los 10 años y Hajime era fan de las lolis, eso era muy peligroso. Después se vuelve a aparecer esta poronga que diga, se vuelve a aparecer Yuta queriendo escuchar sobre la primera cita que tuvieron Hajime y Kaoru, ya que él lo quería usar para un manga, que sí iba a ser yaoi. Pero aún así ellos decidieron contarle sobre su primera cita, en la cual Kaoru al ver a Hajime terminó viendo a un chico virgen y muy poco varonil. Cabe recalcar que en ese tiempo ella no sabía que Hajime era un otaku, y aún así ella decidió darle una oportunidad, y ahí su papá al enterarse que ella iba a ir a una cita le dijo que tenía que ir preparada, y por eso le ofreció desde una pistola Taser hasta un rifle de asalto, pero ella obviamente no tomó nada de eso, y fue toda normal a esa cita, la cual le terminó gustando bastante. Y ya después al terminar de contar todo eso, Yuta le dice que no usará esa idea para su manga. Después conocemos a la madre de Hajime, que por no dejarla pasar ella terminó literalmente tumbándose toda la puerta de su casa. Pero eso fue lo de menos porque ella vino a preguntarle bastantes cosas. Y una de esas preguntas que le hizo fue si ya tenía un hijo. Y como esa pregunta le dejó a Hajime muy pensativo, le dijo a su esposa si a ella le gustaría tener un hijo. Y su esposa al escuchar eso no sabía cómo responderle, porque ella todavía sentía que no estaba preparada para ser madre, mientras que el otro estaba perdidazo. Así que simplemente ambos decidieron por empezar en elegir un nombre. Y ahí Hajime ya pensaba en ponerle algún nombre de personaje de anime, y por eso simplemente Kaoru decidió pensar ella sola el nombre. Y luego de eso llegó Navidad, que antes para Hajime ese era un día detestable lleno de resentimientos. Aunque ahora que tenía a su esposa sentía que al menos el día podría ser mejor, pero la cosa es que no, ya que Kaoru ese día tenía que trabajar a tiempo completo y por eso él se quedó solito en casa. Hasta que se le ocurrió la idea de ir a visitar al esposo de Rino, que la verdad ni siquiera eran amigos y apenas se conocían. Pero eso era mucho mejor que quedarse solo en casa, y como ese día era Navidad, Rino decidió llamar también a Tanaka y su esposo para hacer un tipo de fiesta. Y como Hajime jamás había visto al esposo de Tanaka, él nunca se hubiese imaginado que una persona como él hubiese sido alguien pelado. Después Hajime siente un vacío en él porque hace poco se terminó un anime que le gustaba bastante. Y creo que eso a muchos nos pasó al terminar de ver una serie que vimos con mucho entusiasmo. Sentíamos un vacío y no sabíamos qué hacer durante un periodo corto de tiempo. Pero la diferencia es que a Hajime ese vacío se le quedó durante varios días, debido a que justo el anime que estaba viendo era un oasis para las personas que no tenían amigos. Y por eso el esposo de Rino le dice que si él no lo consideraba su amigo, ya que estuvieron juntos en algunas ocasiones, pero la verdad es que no. Y luego de eso Kaoru empezó a tener fiebres y náuseas, que a simple vista se podría tratar de un simple malestar que habrá tenido por haber comido algo, aunque para Hajime significaba que estaba pasando por los malestares de un embarazo, y por eso para que él esté más seguro decidió comprar una prueba de embarazo, solo que mientras lo hacía se encontró con Miko y este esparció un rumor que se expandió muy rápidamente, y que en cuestión de horas, ni siquiera días, todos sus conocidos ya lo estaban felicitando. Aunque la verdad él no tenía mucha fe en que Kaoru estuviese embarazada, hasta ella misma creía que todo acabaría en un malentendido, pero no, ya que la prueba terminó dando positivo, y desde ese día sus vidas tendrán un tremendo cambio. Y como cuidar a un niño requería de una cantidad considerable de dinero, Hajime como diseñador web ganaba una cantidad muy buena, hasta incluso más que la de su esposa. Y debido a su reacción, Hajime quería que acababa de herir su autoestima. Y por eso él trató de animarla, pero más la hacía molestar con lo que decía. Hasta que él le dijo que le invitaría a comer,
y como a ella le gustó la idea quería comer ramen, y en especial quería ir a una tienda de ramen que estaba cerca a su antigua preparatoria, pero Kaoru ni siquiera recordaba bien dónde quedaba esa tienda, aunque igualmente ellos decidieron ir hasta la antigua preparatoria de Kaoru, y ahí por algún motivo Hajime estaba tomando fotos en el lugar, pero conociéndolo Kaoru lo decide detener. Después Hajime decide usar un asistente de voz para buscar cuántas tiendas de ramen habían por todo el lugar, y una vez que terminó de buscar eso, empezó a buscar idioteces. Y sí, buscó todo eso en mitad de la calle, y por eso Kaoru decidió darle otra vez una putis, para ya después de eso encontrarse con la tienda de ramen y comer ahí un rato. Y ya cuando se estaban yendo, Kaoru se terminó encontrando con un hueco en la pared que había dejado una de sus amigas. Y no solo eso, sino que también cuando se peleó con otras personas, dejó destruido todo el lugar. Después Kaoru se encuentra con una ex compañera de clases, quien le preguntó si se llevaba bien con su esposo, a lo que ella respondió que sí, le iba todo increíble. Aunque ella le hace una pregunta más y le dice si es compatible con su esposo. Y como Kaoru no sabía qué era eso, ella le dice que es algo importante que demuestra si su relación duraría durante varios años. Y se preguntan cómo sabrán si ellos eran compatibles, pues eso era con nada más ni menos que con el horóscopo. Creo que le tengo más confianza a un delincuente que al horóscopo. Pero bueno, ahí Kaoru se lo termina creyendo más o menos, y al ver que ambos no eran compatibles fue con Tanaka para decirle sobre la compatibilidad. Y con lo que le respondió ella fue casi lo mismo que yo les dije, que no se confíe mucho en esas cosas ya que no tiene ninguna base científica y solamente se lo creen la gente pendeja. Después Kaoru terminó viendo un montón de figuras y mangas tirados por toda su sala, y cada vez aparecían más debido a que Hajime los paraba comprando. Aunque ella no sabe si su esposo es alguien que derrocha el dinero o es un otaku que le gusta comprar cualquier cosa que esté mínimamente relacionada con sus gustos. Pero según Hajime dice que lo entenderá cuando ella tenga un pasatiempo. Y al escuchar eso, lo que se le ocurrió a Kaoru fueron los bolos, que según ella hace más de 5 años que no los juega, pero aún así lo considera su pasatiempo. Así que invitó a todos sus conocidos para jugar bolos. Y como Miki sugirió una competencia en parejas, Hajime dice que bueno, todas las parejas ya estaban hechas y solamente faltaba él y la poronga para jugar a los bolos. Y ya una vez todos empezaron a jugar, hubo una pareja ganadora y el premio fue de 2 boletos gratis para las aguas termales, que lamentablemente sí, debían ir juntos. Y luego de eso Youta fue otra vez a casa de Hajime para decirle que quería ser un mangaka, ya que él solo era alguien amateur, y por eso al ver que otros aficionados que él conocía se convertían en profesionales, él también quiso intentarlo. Y él tenía planeado llevar sus obras a un editorial, y en especial quería que fuesen publicadas en una revista shounen. Y como todo lo que él había hecho era puro yaoi, lo terminaron rechazando. Aunque Youta no planeaba rendirse y dijo que sí podría cambiar la historia, pero el dibujo se le complicaría bastante, y por eso quería trabajar como asistente de un profesional para aprender a dibujar. Y como Kaoru conocía a una mangaka, decidió llamarla. Y justamente ella le dijo que necesitaba un asistente. Así que fueron a verla y al llegar ella se presentó como Kimura. Y que por algún motivo desconocido ya conocía a Youta desde su tipo de sangre hasta su manga favorito, que es Tokyo Ghoul. Y que mide 1,55 m, que pesa 45 kilos, hasta le dijo el nombre de su escuela. Y por un poco más ya es capaz de doxearla. Pero aún así Youta decidió trabajar con ella. Y más la ayuda de Miki, que le dio algunos contactos, pudo publicar su primer manga de manera oficial. Y por eso Hajime le dice al otro que al parecer se está llevando bien con su hermano y así podría empezar un amor. Un amor el cual Miki nunca quiere experimentar. Después todos se van a una posada en la cual solamente pasaron el rato y los vatos empezaron a hablar sobre obscenidades y las chicas también, pero más que decir obscenidades parecía que estaban pidiendo ayuda. Y luego en otra situación Hajime va a ver al esposo de Rino, que lo llamaremos Teo porque se me acaba de olvidar el nombre. Pero el punto es que él fue con Teo para preguntarle cómo conoció a Rino. Así que él sin mucho problema decidió contárselo, en la cual todo empezó en la universidad. Y que cuando la vio por primera vez creyó que ya estaba perdida, porque su apariencia parecía de un niño de primaria. Y como en ese tiempo a Rino le molestaba que le dijesen eso, ella jamás dudó en darle tremendo puñetazo. Y como si eso ya no fuese poco, ella terminó siendo más cercana a Teo. Y poco a poco lo empezó a ver con otros ojos, mientras que Teo sentía que él era
quería como su padre. Y luego de eso Rino le dijo a Teo que solamente la seguía porque no tenía nadie más con quien hablar. Y por eso él le dijo que iba a estar a su lado, pero solamente durante toda la vida universitaria. Aunque al final fue más que eso porque terminaron siendo novios y casi siempre iban a comer a una tienda. Y resultó que Hajime llegó a verlos porque él trabajaba ahí, pero por algún motivo Teo nunca lo vio a él. Después Hajime decide ir al Comiket, que sería algo como un tipo de evento donde venden mangas, algunos modificados y otros mayormente hechos por autores amateurs. Aunque Hajime tampoco quería ir solo y por eso trató de invitar a Kaoru, pero al final ella decidió no ir. Y allá en el Comiket Hajime se encontró con Miki, que también estuvo vendiendo un par de tomos de mangas que él mismo les cambió de un final triste a un final feliz. Así que ya una vez de haber terminado de vender todo, decidieron pasear por el lugar hasta que se encontraron con Yuta y Hajime obviamente lo abandonó ahí. Mientras que por otra parte Kaoru estaba embriagándose con sus amigas, aunque al menos no llegó al punto de perder el control. Para que ya después de eso ella al siguiente día vaya a vender mangas con Yuta y le ayudó un poco porque él siempre está lleno de gente. Y sí, Hajime también estaba por ahí derrochando el poco dinero que le quedaba. Después de eso, tanto Hajime como Kaoru decidieron limpiar su casa y se dan con la sorpresa de que hay algunas cosas que ya no cabían en su estantería. Y por eso Hajime las decidió separar en cajas diferentes, y en una decía moe y en la otra decía paja. Creo que ya sabrán cuál caja habrá botado Kaoru. Después Hajime recibe una llamada de sus padres para decirle que vayan a visitarlo, y como ya sabrán, él no quería ir porque seguro con Kaoru serán buenas personas, pero con su hijo se convierten en alguien completamente diferente. En especial su madre y su padre creía que eso de que su hijo se había casado era una broma, pero al enterarse este se quedó sorprendido. Y mientras a Kaoru la trataban de la forma más amable posible, a Hajime no lo era tanto. Después, en una situación completamente diferente, Kaoru se encuentra con una de sus compañeras de trabajo, quien le empieza a decir que su esposo le fue infiel. Y debido a eso, ella se hizo la pregunta si Hajime le estaba siendo infiel, aunque enamorarse de un personaje ficticio no sé si se podría considerar infidelidad. Así que Kaoru decide preguntarle sobre la infidelidad, pero él obviamente le dice que no se preocupe por eso, porque si él a duras penas pudo hacer amigos, imagínate tratando de ligar con alguien. Y además es otaku, ¿a quién le interesan los otakus? Después nos muestran un recuerdo de ellos en el cual Kaoru y Hajime trabajaban juntos, pero lo que les unió fue una chica que también trabajaba con ellos, ya que esa chica por algún motivo estuvo enamorada de Hajime, pero cuando ella supo que él estaba enamorado de Kaoru decidió renunciar a él. Hasta que Hajime en forma de broma le preguntó a ella si le gustaría estar con él, pero ella obviamente le dijo que no y por eso Hajime estuvo llorando todo el día. Pero él no lloró porque la chica que le gustaba la había rechazado, sino lloró porque él en ese tiempo era alguien muy introvertido y no podía resistir el mínimo rechazo de una chica. Y sí, en ese tiempo todavía seguía siendo otaku. Y esa chica que la había rechazado decidió usar ese momento para ponerlo en una de sus novelas, ya que al parecer ella también era mangaka. Y ya después de todo lo sucedido anteriormente ya habían pasado 3 meses y la empresa de Kaoru ya le daba menos tiempo para trabajar porque le decían que se debía cuidar en sus épocas de embarazo. Aunque según Kaoru ella decía que estaba bien y podía seguir trabajando normal. Y hasta cierto punto sí lo hacía porque después una de sus compañeras la ayudaba y no era porque ella se preocupase mucho por Kaoru, sino era más bien porque ella también quería ser tratada así cuando llegase su momento. Mientras que Hajime estaba teniendo muchos pensamientos profundos sobre si él sería un buen padre o debería comportarse como otros padres que normalmente lo harían. Así que va a decírselo a Kaoru y ella se quedó sorprendida por lo serio que se estaba tomando el tema y se lo tomó tan en serio que hasta él incluso prometió que de ahora en adelante hablaría con mucha más formalidad. Y ahí Kaoru le dijo que simplemente todo estaba bien. Pero la verdad eso era muy contradictorio, ya que cuando él se comportó así a Kaoru no le gustó y por eso le dijo que vuelva a ser como siempre fue. Y ya después de un rato de hablar ellos terminaron discutiendo por un simple motivo, y ese motivo era el nombre de su hija, ya que hace poco se había confirmado que iban a tener una niña y como ninguno de los nombres que eligieron entre sí les gustó, decidieron volver a llamar a todos, para así hacer un tipo de sorteo y el nombre que saliese lo escogerían para su hija. Y al final el papelito que sacaron tenía el nombre de Sayoko y como ese nombre a ambos le gustó decidieron ponérselo a su hija y solo faltaba que ella naciera. Y espero que esa niña no se convierta en igual de otaku que su padre. Y bueno, ahora sí, suscríbete al canal porque hasta aquí llega el video de hoy. Y antes de irme quería enviarles un saludo a esas personas que comentaron en el video anterior. Y ahora sí,